Acompañe, vamos a iniciar a seguir estudiando la escritura y quiero que me acompañe al libro de Mateo. Hemos estado estudiando un poquito lo que el Señor está hablando a mi corazón, está hablando a nuestras vidas. Muchas veces, algunas veces pensamos que la palabra se estudia para poder predicar, cuando realmente la palabra no se estudia para poder predicar. La palabra se lee, se estudia para someternos a ella. Amén. Y lo que compartimos es lo que nace de nuestro corazón, no lo que creemos o preparamos muchas veces. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Me puede acompañar, por favor? Ya habíamos leído un poquito sobre esto. ¿Le pueden quitar un poquito de ganancia, por favor? Mateo 7, 24. Amén. Leíamos la semana pasada y hoy lo vamos a volver a tomar. Dice: por tanto, todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en obra o en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y golpearon los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Amén. Esto nos indica, hermano, que el cimiento de nuestra vida, el cimiento de lo que hoy creemos, el cimiento será golpeado una u otra vez. Algún día en nuestra vida va a ser sometida a prueba. No sé si ya fue sometida a tu prueba, a tu vida o alguna situación. No sé. Puede que ya o puede que venga. Y eso es lo más difícil, hermano, porque tenemos que entender que de menos una vez va a venir y va a ser golpeada. Amén. Eso demuestra dónde están nuestros cimientos. Amén. Hace un ratito compartí y ponía eso en mi corazón el Señor, que muchas veces decimos: ¿ya para qué? ¿De qué sirve estar aquí? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve venir? Si no cambio, no pasa esto, no pasa lo otro. Si no hay el milagro que yo quiero, si la enfermedad sigue, ¿de qué sirve? Y muchas veces uno dice, y se cansa de eso. Amén. Muchas veces uno dice: ¿por qué viene? Si Dios es bueno, y esa es la pregunta de todos, si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Sabes por qué es necesario? Es necesario para ver dónde estamos parados nosotros. Si estamos sobre la roca o está cimentada nuestra creencia sobre arena. Amén. Y eso dice, el título de este pasaje nos habla y nos dice que el hombre prudente y el hombre insensato. Amén. Y quiero hablarte de una persona aquí. Capítulo número 3 de San Juan. O Juan, no sé cómo le quiera llamar usted. Juan capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Sabemos que los fariseos eran una clase sociopolítica que tenían cierto poder en ese tiempo, en el tiempo en el que estaba nuestro Señor Jesús. Y él era una clase poderosa en ese tiempo. Y dice: era un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Y hemos leído un poquito sobre esto. Va de noche y busca a Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de ser acusado. Él tenía miedo de que lo fueran a ver. Él tenía cierto temor porque pertenecía a ese tipo de gobierno que estaba en contra de lo que enseñaba nuestro Señor Jesús. Por eso va de noche, pero lo que llama mi atención es que un hombre bien preparado sobre la palabra va y pide instrucción. Va y se acerca a Jesús y le dice: maestro o rabí. Le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera contigo. Fíjese, hermano, qué importante es reconocer lo que Dios está haciendo. Este hombre, a pesar de estar en contra de lo que Jesús predicaba, estaba en contra de lo que él se dio cuenta que lo que hacía no era natural. No era de un hombre, sino realmente que venía de parte de Dios. Por eso se acerca y le dice: sabemos que vienes de Dios. Y va de noche él con cierto temor y se acerca y le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, le contesta Jesús, no puede ver el reino de
de Dios, dijo Jesús. Hemos visto que la palabra reino habla sobre someternos, habla sobre gobierno. Amén. ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo someternos a Jesús? Porque no hemos nacido de nuevo. Por eso Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que vuelvas a nacer. Y es interesante porque le dice a él, ¿cómo puedo hacer eso, Señor Jesús? ¿Cómo puedo nacer de nuevo siendo ya un hombre viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le contesta, yo te aseguro que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Qué importante, hermanos, hoy enfocarnos un poquito en esto. Le decía yo, cuando nosotros hablamos de gobierno, hablamos sobre estar ¿bajo qué autoridad? Dice el reino del Señor, arrepinteos primero, fue el primer mensaje de Juan y de los profetas. Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Ha venido hasta nosotros el reino del Señor. Amén. Pero dice, ¿qué necesito? ¿Qué necesito yo para poderme someter a ese gobierno? Nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Dice, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Del agua habla del bautismo y del Espíritu habla de la relación que tenemos con Jesús. Es necesario que nosotros nos relacionemos con el Espíritu Santo. Dejemos que Él cambie nuestra vida. La semana pasada veíamos que es necesario que nosotros hemos sido llamados a dar fruto. Amén. Y buen fruto. Cada uno de nosotros no estamos aquí nada más por casualidad. Nosotros hemos sido llamados a dar fruto. Pero lo que llama mi atención es cómo Nicodemo viene en esta parte oculta, viene de noche. Y él empieza a buscarla por necesidad a nuestro Señor Jesús. Más adelante, Juan capítulo 7, por favor. Juan 7, versículo 45. 7:45. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes le interrogaron, ¿se puede saber por qué lo han traído? Nunca nadie había hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso han creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente no sabe nada de la ley que está bajo maldición. Versículo 50. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Oiga, fíjese, un hombre que primero estaba en contra viene en el capítulo 7 y empieza a defender la causa de Jesús. Amén. ¿Por qué le decía yo? Es necesario ¿dónde estar cimentado uno? Un hombre que viene de la oscuridad empieza a tener una relación. Aquí en este momento, hermano, nos damos cuenta que Nicodemo ya había nacido de nuevo. Porque le dice, ¿por qué lo juzgan? Viene y defiende la causa. Vamos al capítulo 19, por favor. De Juan. Juan 19. Versículo 38. Habla sobre la sepultura de Jesús. Dice, después de esto José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También, ¿quién era? El que antes había visitado a Jesús de noche. Llegó con unos 34 kilos de mezcla y una de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús conforme a la costumbre judía y dar sepultura. Lo envolvieron en vendas con especies aromáticas. Amén. Qué interesante cómo la transformación de Nicodemo, primero siendo un hombre que estaba en contra de Jesús, cambia, nace de nuevo y defiende la causa y después va y honra a Jesús llevando mirra. Piden el cuerpo para darle esa sepultura que necesitaba el Señor. Junto con José de Arimatea, que también dice que por miedo a los judíos tenía cuidado él. ¿Ok?
Pero vamos a otro hombre. Judas el Iscariote. Un hombre que caminó 3 años con Jesús. Un hombre que fue considerado amigo porque va con el Señor y Jesús le dice, amigo, ¿a qué has venido? Un hombre al cual Jesús le había encargado las finanzas. ¿Usted a quién le encarga las finanzas? ¿A quién sea? ¿A quién? A alguien de confianza. Veamos qué confianza le tenía Jesús a Judas. Tanto que le dice, amigo, ¿a qué has venido? Démonos cuenta, hermano. ¿Dónde cimentó cada quien su creencia y su fundamento? ¿Dónde? ¿Aquel que caminó 3 años con Jesús o aquel que realmente tuvo un encuentro con Jesús? 2 hombres. Un hombre que estaba cerca de Jesús, vio los milagros, vio el caminar de Jesús, vio el padecimiento. Pero dice que llegó el momento en que vio dinero y dijo, ¿por cuánto tengo que entregar a Jesús? En el libro de Lucas. Eso va con los sacerdotes y dice, ¿por cuánto? ¿Cuánto vale la cabeza de mi Señor? Y aún Jesús, hermano, teniéndolo cerca, sabiendo que Él lo iba a entregar, porque le dicen, esta mesa está. Pero todos los discípulos decían, ¿quién será, Señor? ¿Acaso soy yo? Aún todavía Judas pregunta, ¿acaso seré yo? Él sabía lo que tenía que hacer. Un hombre que caminó 3 años con Jesús. Por eso, hermano, cuando yo leo el libro de Mateo y dice, el que me oye estas palabras y vive la palabra, es semejante a un hombre prudente. Aquí nos damos cuenta, hermano, que muchas veces cómo la vida cristiana, cómo nos va ahogando y cómo nos vamos perdiendo, hermano. Nos vamos acomodando a una vida cómoda, a una vida mediocre. Aún le decía yo, a mí me asombró mucho cómo Judas, caminando 3 años, viendo milagros, siendo discípulo de Jesús, llega el momento en que, oye, ¿por qué gasta eso? Eso se lo pudimos haber dado a los pobres, le dice. ¿Y qué le contesta Jesús? A los pobres los van a tener siempre. Así es que no es malo ser pobre. Amén. No se sienta mal, yo no me siento mal hoy. Porque siempre vamos a ver pobres. Pero le dice, ellos pero a mí no me van a tener siempre. Viendo las cosas externas y no las cosas internas. Nicodemo vio las cosas internas. Buscó, dice, ¿por qué se juzga al Señor? Y aún ya cuando estaba él, ya había sido crucificado, va y pide el cuerpo junto con José de Arimatea. Ahí nos damos cuenta, hermano, dónde se fundamenta uno, hermano. Dónde uno fundamenta nuestras creencias. Por eso le decía yo, a veces es difícil entender, hermano, que tenemos muchos años de cristiano, hermano. Pero ¿sabe? ¿Realmente somos cristianos? Ayer escuchaba una predicación de un ministro. Dice que se acercaba uno de los pastores, un pastor ya grande, dice de 70 años, y se le acercaba y le preguntaba si realmente él tenía el llamado a ser pastor. Y lo primero que le contesta a este siervo le dice, ¿eres cristiano? Dice que la mujer, su esposa, le contesta, yo le pregunto todos los días eso. Y la verdad es que decía yo, me da pena hacer esa pregunta porque esa pregunta es muy directa. Pero espero que no te ofendas, porque no quiero ofenderte, pero quiero ser directo. Le vuelvo a preguntar, ¿realmente eres cristiano? Dice que el hombre, dice, pero no me lo contestes a mí, no me lo digas hoy, ve a tu casa y medita. Porque puedes tener muchos años de pastor, pero realmente, si tu vida no cambia, démonos cuenta que hemos fallado. Y realmente no profesamos el verdadero cristianismo que el Señor nos enseñó. Y hermano, yo escuchando eso me quedé pensando, y me hice el mismo autoanálisis. Dije, soy cristiano. Y así me fui a acostar. Soy realmente cristiano. Y me quedé pensando,
Me subí triste porque dije, Señor, creo que si no he sido el mejor cristiano, creo que hoy estoy cambiando. Porque hoy la palabra, hermano, la palabra me cala, hermano. Hoy que leo la palabra, hermano, me avergüenzo. Hoy que veo la palabra, hermano, que leo, digo, Señor, ¿dónde he fundamentado mi vida? Este hombre le decía al pastor, que regresó y le dijo, pastor, perdóneme, pero no soy cristiano. ¿Por qué? Porque he dejado de vivir la palabra. Ay, hermano, eso me dejó, me dejó pensando, porque dice, tengo años que predico, pero no vivo la palabra. Tengo años que predico, pero es el bonito mensaje. Tengo años que predico y se mueven las masas y tengo una iglesia enorme, pero mi vida es una desgracia. Y el pastor le decía, el día que te avergüences de tu propia vida, ese día te vas a dar cuenta que realmente eres cristiano. Un hombre prudente o un hombre que no tuvo prudencia. El día miércoles que compartí a mi esposa, me perdí en el abismo. Ella estaba compartiendo el discipulado de Corderitos. Llegamos al texto de San Juan, capítulo 14, versículo 6. No, primero fue Juan 5, 25. Juan 5, 25, por favor. Amén, ¿ya lo tiene? Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Ah, hermano, eso sacudió mi mente, hermano. Sacudió mi mente porque, oiga, ¿cómo lo dice? Te aseguro, Jesús está hablando aquí, le dice, viene la hora y ya ha llegado ya la hora en que los muertos oirán la voz. Dígame, hermano, ¿un muerto escucha? Otra vez, ¿un muerto escucha? Pero imagínense hasta dónde va a llegar la voz de nuestro Señor. Los muertos oirán su voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Amén. 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Y les he dado autoridad para juzgar, puesto que Él es el Hijo del hombre. Está hablando de Jesús. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Oiga, ¿cuánto más nosotros que tenemos vida, hermano? ¿En quién está escuchar la palabra? Si los muertos van a escuchar la palabra, nosotros, ¿por qué cerramos los oídos a la palabra de Dios? Nosotros, ¿por qué cerramos nuestros oídos a lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Por qué nos cuesta trabajo entender lo que Dios está hablando? ¿Por qué no queremos entender mejor? ¿Por cuántos años, hermano, hemos oído la palabra y no enderezamos nuestro camino? ¿Por cuánto tiempo? Si los muertos pueden oír la voz, ¿cuánto más nosotros? ¿Ok? Pero eso no fue lo que me despertó. ¿Sabe qué fue lo que me despertó? San Juan 14, versículo 6. 14, versículo 6. Vamos a leer desde el 5. Cuando lo tenga me dice amén. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad
y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Pero oiga, ¿sabe qué fue lo que llamó mi atención el día miércoles que mi esposa estaba enseñando? Yo ahí me quedé lelo, hermano. Yo ahí me quedé lelo. Porque dice, yo soy. Y si nos damos cuenta, hermano, la palabra yo soy, desde el Antiguo Testamento, tiene un gran poder. ¿Quién es? Nuestro Señor, el gran yo soy. Y eso despertó, hermano, ese día, el miércoles que estaba mi esposa compartiendo, me quedé y me transporté, hermano. Me quedé lelo completamente porque dijo, yo soy el camino. Sin embargo, Tomás le dice unos momentos a él, señores, es que no sabemos a dónde vas. Y Jesús le dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Pero qué le dice? Yo soy el camino. Oiga, y ahí quiero que nos enfoquemos un poquito, hermano. Yo soy el camino. Eso es lo que tiene que despertar en nuestra vida, la vida cristiana, la vida del Hijo de Dios en nosotros. Él es el camino, no hay otro camino, hermano. Hoy las culturas, hermano, hoy las religiones dicen que todo lleva a Dios, todo camino llega a Roma. Perdón, hermano, pero no, Él es el camino. Cristo es el camino para todos, hermano. ¿Por qué está confundida nuestra mente a veces, hermano? Porque hemos olvidado quién es el camino, hermano. Como iglesia de Cristo tenemos que entender que realmente Él es el camino. No es una persona, no es un ministerio, no es una iglesia. Él es el camino. Y como hijos de Dios tenemos que voltear al camino, hermano. Usted y yo no podemos seguir caminando a ciegas. Tenemos que voltear a ver el camino del Señor. ¿Y cuál fue su camino? El camino hacia la cruz. Si yo soy el camino, ¿caminaríamos el camino de Cristo? No lo escucho entusiasmado. Cantamos ese corito, yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Seguro. Porque nuestra comodidad, hermano, le decía yo, qué duro, hermano, que hoy entendemos que somos hombres y mujeres, nos hemos vuelto individualistas y nos hemos metido tanto en nuestro pensamiento, hermano, que nuestro pensamiento se empieza a equivocar. Cuando realmente uno se empieza a volver individualista, hermano, empezamos a perder, a tener la relación, hermano. Perdemos esa relación de iglesia, porque solamente nos enfocamos en nosotros mismos. No nos importa a nadie más que nosotros mismos, hermano. Nos hemos olvidado, hermano, que todos nos debemos unos con los otros, hermano. La relación, hermano, que debería de existir como iglesia, también tienes de aquí para allá como de allá para acá, hermano. Ahora que platicaba yo con el pastor, me daba tristeza porque decía, tiene 3 meses, oigan, 3 meses que la iglesia no lo visita, el convaleciente. Y dije, qué duro, porque es un hombre que trabaja y trabaja bien duro, hermano. Tiene años trabajando. Y hoy que necesita de menos, ¿cómo está? Nadie. Y yo le decía caminemos, sigamos caminando. Porque no solamente es de aquí para allá, también es de allá para acá. Pero él seguro dice, pues estamos en fe y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Estamos yendo a las campañas de oración, estamos orando una vez por mes por Celaya. Y eso me acordaba, hermano, que con los pastores de la zona hemos estado tratando de incentivar a la iglesia que oremos como cuerpo. Que no solamente los pobrecitos pastores ahí están orando, no, cuando realmente somos una iglesia, hermano, que tenemos que acuerpar, hermano, que tenemos que orar los unos por los otros. Hay una necesidad tan grande en la casa, hermano, pero también nosotros tenemos que provocar el atender a los demás. Amén. Pero ahí voy, mire. Yo soy el camino es Jesús. Yo soy el camino, le preguntaba yo, ¿caminaremos con Él? ¿Caminaremos a su paso? Porque Él nos dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir.
Sin embargo, el que no viene a mí no puede ver al Padre. Y también nadie puede ver al Padre si el Hijo no le permite. ¿Por qué es tan importante entender que Jesús es el camino, hermano, que tenemos que seguir, hermano? Y la enseñanza se aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Hay mansedumbre en nosotros? Otra vez, ¿hay mansedumbre en nosotros? De veras. ¿Hay humildad en nosotros? Yo soy el camino, dice, yo soy la verdad, hermano. San Juan 1:1 dice, en el principio el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Quién es la verdad? La palabra. Cuando nosotros, hermano, lo invitamos a que lea la palabra con nosotros, hermano, así en ese anuncito que usted ve, hermano, es que aprendamos a conocer a nuestro Señor. El camino es Él y la verdad es Él. Y la verdad está aquí. Es la palabra. Dice que fue inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Inspirada por Dios. Para instruir, para enseñar, para redarguir al hombre de Dios. La palabra. ¿Queremos conocer a Jesús, hermano? Es tiempo de conocer la palabra. Hermano, yo no sé por dónde empezar a leer. Lo estamos invitando a que lea un capítulo diario por nosotros. ¿Por qué hemos dejado de conocer a Jesús? ¿Por qué hemos dejado de conocer su verdad, hermano? Porque nos enfocamos en otras cosas y no en la verdadera verdad, hermano. Hoy tenemos que voltear a ver la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad, hermano. Entonces también quiere decir que también hay una mentira, hermano. El enemigo, hermano, vino a robar, matar y destruir. Pero ¿sabe qué? Vino a pintarnos mejores panoramas, hermano. Porque hoy está jugando en nuestra mente y nos está diciendo que no vale la pena estar aquí. Que de qué sirve estar aquí. Que somos hipócritas. Que somos malos los unos con los otros. El enemigo está jugando bien su trabajo. Sin embargo, la verdad que es Cristo, hermano, nos enseña. Nos enseña, hermano. Él no nos prometió riquezas. Él no nos prometió bienestar. Él lo único que nos prometió fue vida eterna. Y vida en abundancia. Ay, hermano, estoy bien enfermo. Sí, pero todavía estamos vivos. La vida, hermano, nosotros la vamos a vivir como querramos vivirla, hermano. Pero vivir la vida de Dios, hermano, es vivir la vida de nuestro Señor. Su verdad, su camino. Oiga, y si yo soy la vida. Y llamaba mucho mi atención, hermano. Vamos a Juan capítulo 10, por favor. Versículo 18. ¿Ya lo tiene? No, perdón, versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino yo la entrego por mi vida, propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Ya oyó, hermano? Él es la vida. ¿Cuál es la vida de Jesús? No sé si usted se ha puesto a pensar, ¿cuál es la vida de Jesús?
¿Cuál es la vida de Jesús en usted? ¿Cuál es la vida de Jesús en mí? Su palabra es verdad, su palabra es vida. ¿Qué más? ¿Cómo puede usted vivir la vida de Jesús? Obedeciendo. ¿Y qué más? ¿Mande? ¿Cómo? Ay, eso, no diga eso, hermana. Muriendo a mi propia vida. La vida de Jesús viene de la muerte nuestra. Para que Él viva más en nosotros, nosotros tenemos que morir a nuestra propia persona. Nosotros tenemos que morir a mi yo, a mi persona, a mis pensamientos, a mis conceptos. ¿Ya oyó? A mis ideales, a mi filosofía, a mi creencia. La vida de Jesús se trata de nuestra propia muerte, hermano. Porque por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire, hermano, para que Pablo haya dicho eso, hermano, hoy tenemos que entender, hermano, esa locura. Porque Pablo era un hombre que sabía de la palabra. Pablo era un hombre preparado, judío de judíos, Galileo fue engendrado de la mejor manera. Estudioso. Sin embargo, cuando Dios viene y tiene un encuentro con él, lo trata. ¿Quién somos usted y yo para que Dios no nos trate? Muchos de nosotros necesitamos quedar ciegos, hermano, para depender de Dios. Muchos de nosotros necesitamos ser tirados al piso, ser humillados, para reconocer la grandeza de Dios. Muchos de nosotros, hermano, el Señor tuvo que dejar un aguijón que nos abofetee todos los días para que nos ubique a quien pertenecemos. Amén. Dice Mateo, el que oye estas palabras y las hace es como un hombre prudente. Cuando yo veo, hermano, que mi vida está dependiente del camino que es Cristo, que es seguir sus pasos, que es saber que iba hacia la muerte, saber que iba al sufrimiento. Ese es el verdadero camino, hermano. Ay, hermano, entonces no se vale, yo no quiero sufrir en esta vida. Perdón, hermano, pero ese es el camino de Cristo. Él no nos prometió, hermano, comodidad. ¿Quieres cambiar? Tenemos que seguir su caminar. Porque la vida de pecado, hermano, es rica, sabrosa y hasta se disfruta, hermano. Mas la paga del pecado es muerte. Amén. Pero oiga, Él es la verdad. Mi hermano, dejemos de andar buscando verdades, hermano. Andando buscando aquí, andando buscando allá. Créeme, ahorita que estamos en estos tiempos que son tiempos violentos, tiempos difíciles, hermano. El tiempo hoy, dice que los últimos días será como en los tiempos de Noé. Y muchos se enfocan en la homosexualidad, muchos se enfocan cuando realmente, hermano, realmente démonos cuenta cómo es el tiempo de Noé. El tiempo de Noé es que la gente se había acostumbrado a vivir y no pasaba nada. Y había un loco que durante 120 años estuvo construyendo un arca. ¿Cuánto tiempo llevas tú hablando del Señor a tus hijos, a tu familia? ¿120 años? ¿Cuántos años llevamos y cuántos años nos han tirado de a locos? Sin embargo, ¿sabes qué? Estás construyendo el arca para tu familia. Por eso, hermano, hoy tenemos que entender que es fundamentarnos en la palabra, que es fundamentarnos en el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Para vivir la vida de Jesús, tenemos que morir a nuestra propia vida, hermano. Entonces, mi vida, hermano, sin Cristo la vida no vale nada, lo dijo el profeta José Alfredo. Créame, hermano, la vida no vale nada. ¿De qué me sirve ganarme la vida? Ser exitoso en el mundo y perder mi vida. Lo dice la palabra, ¿de qué me sirve ganarme al mundo y perder mi vida? Entonces ya no estudio, hermano, no, sí estudie. Entonces ya no trabajo, sí trabaje. Entonces ya no construyo, sí construya. Pero que no sea su enfoque, hermano. Hoy todos nos hemos enfocado en la comodidad humana, en el dinero, en los carros, en las motos, en
en una carrera cuando la vida es Cristo, hermano? ¿De qué me sirve tener todo, hermano, y no vivir la vida de Cristo? No vivir con gozo. Ahora que leíamos los proverbios, hermano, decía que era mejor comerse un pan tranquilo en casa que comer un manjar en una mesa de peleas. Un hombre prudente, hermano, es un hombre que empieza a cimentar su fe en el Señor. Su fe en el Señor, no en las personas. Nuestro caminar en Cristo, hermano. Veamos los pasos de Jesús. Hoy que estamos leyendo Mateo nos estamos dando cuenta, hermano, cómo el Señor, cómo fue su caminar, cómo fue tratado de ser apresado, cómo fue ahorita que estamos avanzando ya en los últimos capítulos, hermano, nos vamos a dar cuenta cuál fue el sufrir de Él, aún con sus propios discípulos, hermano. Porque sus discípulos se los llevó a orar y se quedaron dormidos. Así es que por favor, hermano, no te sientas solo. Si algún día te dejan solo sin orar, recuérdate que a Jesús también lo dejaron solito. Sin embargo, Él siguió caminando. Amén. Póngase de pie, hermano, y hoy quiero que oremos.